Sí, sin duda, un Ramón Díaz que, bueno, frente a Racing parecía que tenía siempre las de ganar y más en situaciones adversas, ¿no? Después, bueno, con San Lorenzo lo enfrentó 6 veces con 5 victorias y una derrota. Son una de las 3 derrotas que tiene Ramón Díaz contra Racing, eh, pero en River creo que le ha ganado 13 y ha perdido 2 nada más. Y uno de los dos que perdió también muy recordado, el famoso, creo que es gol en contra, cuando Racing gana el campeonato en 2013, luego de 12 años perdón, 2014, luego de 13 años de sequía desde el título de Mostaza, que es el Claro. River que termina ganando la Sudamericana, sí, que termina ganando la Sudamericana, ¿no? El Más de. Es tarde. el River que pierde el campeonato con Coca, decís vos. Creo que es ese la otra Sí. derrota que tiene Ramón con Racing, Me pero parece que ya son, lo dirigía Gallardo ahí, ¿eh? ya lo dirigía Gallardo, Me parece que sí. Me parece que lo dirigía Gallardo. tiene, Pero tiene bueno, otra derrota por ahí, pero bueno, puede hasta el ser. Puede 2003, ser. hasta el 2013 Ramón Díaz había perdido solamente, o 2012 había perdido solamente 2 veces con Racing, una cosa increíble, porque además la cantidad de veces que lo enfrentó hasta Sí, siendo claro. técnico independiente, que Sí, siendo sí. técnico independiente no perdió, con San Lorenzo perdió solamente una vez y con River hasta ese momento no había perdido nunca, se lo da vuelta de 2-0 a 3-2, lo que lo dejaba con 18 puntos en 7 fechas y tenía que viajar a Santa Fe para enfrentar a Unión de Santa Fe. Un partido que se iba a presentar complicado a River. River iba a arrancar ganando 1-0 y sobre el final, después de una excelente actuación del Mono Burgos, que había tapado todos los intentos de Unión, bueno, el loco Marzo, reconocido goleador de Unión de Santa Fe, termina empatando el partido para darle el 1-1, que lo dejaba River con 6 victorias, un empate y una derrota de cara justamente al Superclásico. Perdón, 7 victorias, un empate y una derrota de cara al Superclásico, 22 puntos en 9 fechas, un escenario ideal para recibir al rival de toda la vida, que le estaba peleando el campeonato mano a mano. Y acá te dejo, Dani, que nos hagas un pequeño raconto de lo que hasta acá era el campeonato de Boca. Sí, Boca Porque había que. sido una montaña rusa de emociones Boca hasta ahora. Boca, una montaña rusa de emociones, bien al estilo de esa época, ¿no? Para ponerlo en situación de lo que era el club, ya comandado dirigencialmente por Mauricio Macri desde hacía casi un par de años, en el final de lo que sería este campeonato, Boca luchando por ganar ese famoso título que se le venía negando desde la apertura 92. Ya muchos años de sequía, 5 años que se cumplían en el diciembre de 1997. Bueno, tiempo más que suficiente como para que un equipo como Boca intentara ganar un campeonato de 10. Es un número fuerte. Imaginemos, ¿no? Si lo ponemos hoy en día, serían números, bueno, no diría catastrófico, pero la cosa andaría por ahí. Boca arranca la primera fecha con un equipo repleto de estrellas, con Maradona en cancha, recibiendo al recién ascendido Argentinos Juniors. Boca gana 4-2. Es el famoso día de el gol de penal de Diego, que se cuelga en el alambrado post festejo. Podemos decir que era un Boca con un Maradona volviendo al fútbol, con Riquelme haciendo algunas apariciones en primera división, con Claudio Polcanigia, con Diego Latorre como una de las principales figuras. Latorre en este equipo prácticamente alternaban los demás, alternaba Palermo, alternaba Canigia, pero Latorre era el número puesto porque a fuerza de goles y goles importantes se había ganado un puesto, más allá de que con Maradona había una polémica de que Diego sentía que La Torre jugaba en una posición parecida a la de él, que La Torre era quien lo reemplazaba cuando Maradona no jugaba, y claramente al Diego más grande no le gustaba y no le caía muy en gracia el tema. De hecho, recuerdo siempre una nota que le hace el gráfico un año antes de esto, cuando, cuando se empieza a caer el rumor de que a rumorear que La Torre volvía a Boca, La Torre jugador preferido de Macri, ¿no? Que Macri le había asegurado que cuando era presidente lo iba a traer, termina cumpliendo su deseo el ingeniero, trae a La Torre y Maradona, todavía coqueteando con si firmaba o no firmaba con Boca esa renovación, empieza a nombrar todas las estrellas del Boca Superstar, del Boca de Bilardo, del Boca Superstar, porque Boca había traído a Carrario, a La Torre, al Negro Cáceres y me estoy perdiendo alguno más que cayó en aquel momento. Y Diego hace un análisis de todos los que traía y, bueno, nombra aquello que dije de Pascualito Rambert, de que él iba a ser su Gustavito López, y de La Torre dice, La Torre
nada, me dijeron que viene a competir conmigo. Bueno, vamos a ver si puede pelear el puesto conmigo. Me dijeron también que tiene un origen de country. Yo le digo a la Torre que se meta en la villa, que se meta en Boca. O sea, ya con ese recibimiento, a partir de ahí, la convivencia no fue del todo buena por momentos, y por momentos se entendieron y mucho en la cancha. Una Torre que eh, se terminó desdibujando su figura como jugador, de lo gran jugador que fue, sobre todo a finales de los 80 y principios de los 90. eh, Realmente un talento Sí, de los que cuesta ver, eh, verdadero crack del fútbol argentino. Yo creo que su paso por Europa no terminó siendo lo positivo que podría haber sido, más allá de haber tenido un buen momento en el Tenerife, pero eh, creo que no terminó siendo lo bueno que podría haber sido para él eh, a nivel de selección argentina. Terminó fallando en algunos momentos puntuales que hicieron que su carrera, que fue espectacular, digo, no hubiese sido de un escalón más, donde tranquilamente podría haber sido como fue Francescoli con su paso en River y su vuelta. Bueno, la vuelta de la Torre podría haber tenido el mismo significado significante para Boca. No terminó siendo así, porque se termina yendo y Boca vuelve y gana todo. Es más, forma más parte de este Boca que no podía ganar campeonatos, claro. que de un Boca recordado y exitoso. Pero bueno, más allá de esto, Boca juega el debut, le gana a Argentinos Juniors. Maradona tiene un control antidoping positivo, uno más para aquel momento. Toda una polémica porque eh, hay una contraprueba. Los abogados de Maradona habían denunciado amenazas, diciéndole que le iban a poner algo en la orina. Se comprueban que las amenazas eran ciertas, o que la denuncia sobre las amenazas eran ciertas, razón por la cual después de un tiempo de estar suspendido, Diego puede volver al fútbol. Entre todo esto, Boca, entre empates, victorias, eh, la vuelta de Diego en algunos partidos. Diego marca su último gol en un partido contra Newell's, en un partido que también marca el gol del debut de Guillermo Borges Esqueloto en Boca. O sea, quiero decir, era un momento donde a Boca se le caían todas las cartas, las tenía todas en la mano, no sabía cuál jugar, pero el equipo no jugaba bien. Más allá de eso, competía mano a mano contra River, ultra sólido y ultra campeón, y llegaba a este clásico, nada, ahí, a un pelito de la punta, sabiendo que si ganaba el partido, pasaba a River y era el único puntero del campeonato. En un partido mano a mano, Boca, vamos a verlo en el video, pero nada, cuando leamos las formaciones de los dos equipos, van a ver que fue, calculo, uno de los últimos clásicos con estrellas de todo tipo. Realmente un escenario impresionante aquel 25 de octubre. Si la memoria no me falla, fue medio a la tarde, casi en la tarde-noche de aquel partido. Puede Eh, ser, puede ser. sí, sábado 25 de octubre, para este River Boca por la fecha 10 de la apertura de 1997. Nacho, vamos a ver imágenes de un resumen bastante largo sobre lo que fue este partido que, bueno, lo tuvo todo. Un partido absolutamente dramático como los clásicos de aquellas viejas épocas. Según lo que estoy leyendo, 6:10 el partido. Ahí está, bueno. Era más tarde de lo que yo creía. 6:10 en Sí, sí. octubre, ya está terminando, está en pleno primavera. El viejo monumental repleto. La arenga de Maradona, lo que sería su último partido oficial, increíblemente, ¿no? Sí, Diego dice que él sabía porque había sentido algunas cosas esa semana, tenía mucha molestia por ciertas denuncias sobre que a él le había pasado algo, y que su padre eh, no se sentía bien. Sin embargo, no parecía, eh, uno no podía imaginar que Maradona iba a dejar el fútbol de manera definitiva, porque Diego ya había tenido 5 retiros del fútbol oficial. Entonces, nadie quería creer que verdaderamente este iba a ser su retiro el oficial. Sin definitivo, embargo, claro. sí, sí, sin embargo, terminó siendo de esa manera. Decíamos lo de las formaciones, ahí vemos a River, Burgos, Hernán Díaz, Celso Ayala, Berizzo y Diego Placente en la línea de cuatro. En el medio, el Diablo Monserrat como volante derecho, Astrada como volante central, y por la izquierda Sergio Berti, el enganche Marcelo Gallardo, y los dos puntas Sebastián Pascual Rambert y el chileno Marcelo Salas, el equipo de Ramón Díaz, puntero del campeonato en aquel momento.
y una imagen que esperemos que se pueda ver realmente, no sé si está, acá es, donde Maradona, después de recibir el apoyo del cuerpo técnico de River y de River institución por su momento en el doping, va y le da la mano a Ramón Díaz y a su cuerpo técnico. Recordemos Maradona y Ramón peleados, A pero muerte. Maradona reconocía el gesto y iba a saludarlo cuando, nada, creo que se echaron la mano ahí, pero nunca volvieron a hablar, una cosa eh, realmente increíble. Por el lado de Boca, Córdoba, Nelson Vivas, Bermúdez y Néstor Fabri, Arrobarrena en el lateral izquierdo, Torresani como volante derecho, Diego Caña como volante central, por la izquierda el Niño Solano, Maradona el enganche y de puntas Diego Latorre y Martín Palermo el platinado delantero para el equipo comandado por el bambino Rodolfo Héctor Beira, que eran el bambino, increíble ese pelo de aquella época, bien noventoso, una Nunca, camiseta de Boca también. nunca perdió el rubio. Sí, 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 Ahora tal dejó cual, de tenerse. El Bambi ya salieron tal fotos, se cual. juntaron hace poco muchos ex jugadores de Valencia, ya está con el pelo blanco, ya no se tiñe más. Sí, sí, tal cual. Hicieron una camiseta de Boca también con polémica, la llegada de la marca de la pipa argentina de la mano de Boca y un contrato millonario que le ponía esa línea finita blanca entre el azul y el amarillo que fue tan criticado por tantos. Bueno, una camiseta que también hoy recordamos y sobre todo con esas medias también llamativas. Bueno, eh, como siempre, ¿no? Las camisetas son buenas o malas en tanto y en cuanto te hagan ganar o no. Cuando te hacen ganar, Claro, todo el mundo la termina recordando con cariño y si no, pasa lo contrario. Oscar Córdoba en el arco, llegada del lado de River. Eh, tengo el recuerdo, Nacho, de ver un River muy superior en el primer tiempo. sí. Vamos a ver con las llegadas, a ver si va respaldando o no esto que decimos. Salas intratable en esta época. Oh, Gallardo, que uno lo marca con la camiseta fuera del pantalón, la bajan para Berti y Berti que pone el 1-0 cuando se estaba muriendo el primer tiempo, iban 40 del primero y Berti ponía el 1-0 para el equipo local. Ley del ex una vez más, porque Sergio Berti había tenido un pasado en este momento ya lejano por Boca Juniors. Berti muy identificado con River, sobre todo con este River de los 90 y Ramón, con un historial en clásicos complicado, bueno, este casi que sentía que lo tenía en el bolsillo porque River había sido muy superior y lograba irse al vestuario con la superioridad del marcador. Vemos la jugada. una asistencia increíble de Salas, ¿no? Bajándole la pelota Sí, a la Bruja Verdi que lo impresionante. deja sin respuesta a Córdoba. Una jugada que arranca por un mal saque de Córdoba, ¿no? O sea, Córdoba ya ha logrado dominar el balón y saca corto, rápido, bajo, mal. Eh, lo que te iba a decir de la llegada, para mí, Boca jugó este partido, ¿no? Es circunstancial. Mejor sin Maradona que con Maradona. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, coincido. No Coincido. sé si era, Ahora, no sé si era por lo que el mismo Diego decía, que estaba muy quemado físicamente, porque la verdad no fue un buen partido, sobre todo para ser el último del mejor jugador de todos los tiempos. La verdad no fue un buen partido de Diego. Bueno, ahí se va reemplazado por Riquelme en este tiempo, eh, pero Boca mejoró sale, muchísimo con la salida de él. sale Maradona, entra Riquelme, sale Nelson Vivas y entra Claudio Paul Canija. Dijo alguna vez el Vasco Rabanera que los cambios los indicó Maradona en el vestuario. Algo que nunca sabremos, pero el Vasco que estaba presente ahí dijo, le dijo, Bambino, así, 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 y bueno, a Ira no le quedó otra que terminan haciendo lo mismo. Pase de Diego Latorre para la llegada de Hugo Torresani, que ponía el 1-1, que fue muy buscado por Boca, que ya podría decir que hasta casi por la postura en el campo fue justa, aunque realmente iban pocos minutos, creo que 2 o 3 minutos del segundo tiempo, no había tanto tiempo como para demostrar demasiado, pero bueno, Boca no renunciaba a atacar, de hecho los cambios son de carácter ofensivo porque Boca se paraba casi con una línea de tres en aquel momento, el Niol quedaba con un poco más de responsabilidad de bajar por la derecha, pero cuando uno lee los nombres, tenía muchos jugadores en fase de ataque contra este River. Realmente era, bueno, una cosa ambiciosa, ¿no? Atacar a este River podía ser una de dos cosas. O lo podías lastimar porque podías llegarle y hacerle goles, o te podías ir goleado Sí, tranquilamente
Se puede dejar en como ridículo en cualquier sí, momento. sí, sí, como decía Nacho, que le había pasado a varios equipos ya a lo largo del campeonato, ¿no? Con 6 goleadas en 9 partidos, tranquilamente era capaz este equipo de Ramón Díaz de exponerte a un mal momento. Sí, creo que a mismo y Huracán a Lanús durante el campeonato les había ganado, les había hecho los 3 goles en periodos muy cortos de tiempo, además, ¿no? Era como que Sí, te pestañeabas y te liquidaba este River. sí. Decíamos ley del ex también para Torresani, que también había tenido un largo paso por River, y en este caso ya con la camiseta de Boca convertía el 1-1. Corner para el Geneise, agarran al Vasco Arrobarrena, La la jugada de la cabecea del polémica. Vasco, la cabecea del Vasco, queda la pelota arriba de todo y Palermo, que arranca con su recorrido de goles a River, ¿no? Increíblemente. Sí. Eh, cabecea a Palermo, mete el gol. Después decía Nacho, jugada de la polémica porque Burgos pedía falta sobre él, porque Bermúdez, bueno, se queda delante de él. Bermúdez dice que estaba inmóvil y Burgos no lo terminó de esquivar. La lluvia que le Lo- daba los complemento dos tienen épico. argumentos. Los dos tienen argumentos para defender su postura, porque Bermúdez es realmente que se queda quieto, pero también se para al lado de Burgos. Y después Burgos tiene algo muy raro, que Burgos es como que lo abraza. No sé si se va a la repetición, pero Burgos en vez de tratar de sacárselo, decía, pues si yo te lo quiero sacar de encima y te mete el brazo, es falta en ataque. Pero él no entiendo qué quiso hacer Burgos. Eh, Como que lo abraza, no termina. Bueno, esperemos a ver si está la repetición, pero no termino de entender qué hace Burgos. Y el cabezazo de Palermo, ¿no? Poco ortodoxo, cabecea la pelota que cabecea Palermo pega en el piso y después tiene un Sí. pique alto que termina metiéndose en el arco, en un gol Bueno, igual se rarísimo. está, se está trabando el video. Bueno, no sé si es a mí o a mí se me está trabando todo el video, no veo. Bueno, yo lo veo bien, así que no sé, por ahí es de la conexión, pero eh, ahí se ve el gol de Palermo y se ve lo que marca Nacho, ¿no? La Ahí acción se ve, ahí se donde... ve. Ahí está. Sí, una cosa rarísima Es la raro lo que reacción hace de Burgos. Burgos. Sí, es raro, es verdad. Y la pelota pasa pegada a la cabeza del negro Estrada. Que también Eh, cómo no puso la mano, cómo no metió la sí, mano, faltando tan sí, poco. sí, es increíble. Es increíble las reacciones de aquel momento. Se había ido expulsado Hernán Díaz eh, y Boca con la superioridad numérica del hombre más, bueno, lograba el gol que le daba la victoria en este partido. Los últimos minutos, bueno, fueron prácticamente de puro sufrimiento para el Ceneice. Era todo de River que iba a buscar con lo que tenía. Chacarretti en cancha. Y acá se ven un par de situaciones, una pegada a la otra, que son increíbles que no hayan sido gol. Esta, en un rechazo entre el remate de Carretti y Bermúdez, y esta es terrible, una mala salida de Córdoba y una salvada de Arrobarrena sobre la línea, bueno, que marca uno de esos días que donde no vas a perder, ¿no? Porque es imposible que no haya entrado la pelota. Sí, todos los dioses de tu lado, bueno, a veces pasa el mono Burgo buscando el cabezazo también. Tal cual. Tiro libre Bueno, para ahora River. se me está trabando mucho el video ahora, la verdad que no, los últimos minutos no lo pude ver mucho. Lo marca Horacio Elizondo. El sufrimiento del Bambi, eso sí lo veo. Ahí Riquelme con Caniggia en la barrera. Marcelo Gallardo ejecutando. Cabezazo, rechazo. Y la última, donde Berti remata de primera y se le termina yendo afuera. El Bambino que pide la hora. Saca a Oscar Córdoba. Y con la pelota en el aire. No le iba a quedar más tiempo al partido porque Horacio Elizondo daba el final del encuentro con victoria para Boca, con cambio en la punta. Boca lograba algo que era no impensado, pero sí muy difícil. Ganaba en el Monumental, le arrebataba momentáneamente la punta del campeonato a River y se ponía de cara a pelear mano a mano este torneo, sabiendo que quedaban 9 fechas y dependía de sí mismo para ser campeón. Sí, sí, una punta que le va a durar muy poco Sí, a Boca, porque la fecha siguiente ya
River le gana a Platense 5-2 en Vicente López y Boca pierde increíblemente contra los suplentes de Lanús que se jugaban la vida por Copa Conmebol. Bueno, en el medio Maradona anuncia su retiro, justamente el 30 de octubre, el día de su cumpleaños, número 37, anuncia su retiro y Boca 2 días después, 3 días después, creo que juega con Lanús. Bueno, obviamente un partido completamente desvirtuado para Boca, de que no dio pie con bola y pierde con Lanús, con lo cual también pierde la punta, una sola fecha le duró, y un River que, como dijimos, ¿no? Cuando se enchufaban todos, te pintaba la cara, 2 de Cardetti, 2 de Sorín y 1 de Gallardo para el 5-2. Godoy y Alegre, un golazo el de Alegre, me acuerdo, para Platense, para, para decorar un resultado que River no tuvo Piacere todo el partido. Y luego en la siguiente fecha, con Newells, donde parecía que Boca podía recuperar la punta. Un Newells que le marca. Voy a interrumpirte con esto, Sí, Néstor, por que favor, por favor. lo quiero comentar porque me acabo de acordar ahora. Decías River con Platense, ¿no? Cuando compartimos espacio en una radio, lo podemos contar porque ya es de tiempo pasado, con el señor Nacho de Tito, donde había mucha gente del Calamar. Y uno cuando lo cuestionaba a nivel de pregunta sobre cuál era el que ellos consideraban su rival clásico, ¿sí? Esgrimían que Argentinos para nada era el clásico, cuando realmente uno ve y cuando se enfrentan las parcialidades de unos y otros demuestran lo contrario, pero bueno, decían que Argentinos no era clásico, que Tigre tampoco era clásico, y alguno de los veteranos me dijo, el clásico de Platense es River. Sí, Así que, bueno, uno puede ver cómo lo toma la gente de Platense. Yo creo que la gente de River, no voy a decir que no se enteró que es el clásico, pero que no lo considera un rival de mano a mano. Pero sí me llamó la atención y lo recordé ahora que nombrabas esta paliza de 5-2. Nada, algo que habitualmente uno ha visto entre Platense y River, una diferencia abismal de toda la vida, pero que sobre todo en estos momentos, cuando finales de los 90, River era ultracampeón y Platense prácticamente estaba a punto de perder la categoría por más de 2 décadas, bueno, se acentuaba y se acrecentaba un poquito más. sí. Un Boca, recordemos que la derrota esa contra Lanús fue la única que tuvo en el campeonato. Fue la Claro. única derrota de todas. Terminó con 13 victorias, 5 empates y una derrota que fue esa. A la fecha siguiente, Boca iba a visitar a Rollito, ganaba 3-0 River como local frente a Newells. Iba a sufrir muchísimo para llevarse los 3 puntos, al igual que el campeonato pasado, donde lo gana sobre el final. En este también lo va a ganar sobre el final, pero dándolo vuelta. Newells se pone 1-0 con un gol del negro Zamora, faltando, si no me falla la memoria, 15-20 minutos para que termine el partido. Y luego River lo da vuelta, creo que faltando 5 empates y sobre la hora Gallardo pone el 2-1, Gallardo recupera una pelota en el borde del área que Newells se la regaló prácticamente el defensor de Newells a Gallardo, si no el partido se iba en un empate, que lo mantenía obviamente a River como puntero del campeonato y se le venía a River otra vez un partido complicadísimo contra Vélez en Liniers, un partido con mucha polémica. Primero iba a ser el inicio para el Lobo Cordone de Agosti un gol, porque ahí moja el Lobo Cordone frente a River, lo cual le permite decirle a las hinchas de River que él les hizo un gol. Luego lo va a empatar Juan Pablo Sorín en el recordado partido en el que Chilaver ahorca a Gallardo, Al al muñeco, actual claro. técnico de River. Exactamente, ese mismo partido eh, dirigido por Aníbal Jai, porque eso con Castrilli no se animaba a hacerlo el Chila ni tampoco Gallardo, con Castrilli era otro el cantar, pero con un árbitro más permisivo como Aníbal Jai, tal vez se puedan dar estos gustos. Bueno, en un choque entre Gallardo y Chilaver queda por encima de Gallardo y lo ahorca, como se apoya en él para levantarse. El bueno de José Luis Félix, y Gallardo le tira una patada desde abajo. Bueno, el partido termina 1-1, lo cual le daba a Boca otra vez la chance de meterse arriba y termina empatando como local frente a Ferro. Un Ferro que no fue el Ferro que descendió un par de años más tarde. Ese Ferro todavía era un equipo bastante competitivo, pero bueno, igualmente no, Boca como local debería haberlo superado. Terminó siendo un empate 1-1, una gran decepción del equipo del Bambino, que le permitía a River con este empate mantenerse sobre el equipo de la Ribera. Sí, creo que una chance de esas que no, nada, no puedes desperdiciar cuando un rival como River no te daba nada.
prácticamente no perdía puntos nunca. Bueno, un empate ante un equipo como Vélez, que sabías que era de los pocos que podía sacarle puntos, ¿sí? Sí, Cuando uno veía a un equipo como River, en este momento pensaba en, bueno, ¿quién le puede sacar puntos? Directamente, yo si tengo una buena tarde, alguno de claro, los otros grandes, o en alguna visita al interior, algún empate. Después, realmente se acortaban las chances de que River perdiera puntos. La realidad es que de las 19 fechas, bueno, las 10 de local era difícil que cayera, si no iba a recintos difíciles era difícil que perdiera puntos afuera. Bueno, con esta chance, empatando River en Liniers, Boca no se podía dar el lujo de empatar este partido que con gol de Guillermo tenía por encima y que Diego Bustos iba a empatar para Ferro. Y realmente, no voy a decir que se acabaron las chances de campeonato de Boca, pero creo que fue el último eh, gran tren que terminó pasando en esta apertura 97. sí, porque ahí Boca se mantenía un punto, se tenían la posibilidad de si ganaba quedar un punto por encima de River, seguía estando un punto por debajo. Pero bueno, a River todavía le quedaban dos clásicos más en el medio, le quedaba San Lorenzo e Independiente, pero ambos como locales. Y siendo además dos clásicos que River históricamente tiende a ganar. Bueno, el siguiente partido de Vélez fue justamente San Lorenzo en cancha de River, un San Lorenzo que se le plantó de igual a igual, un San Lorenzo que lo fue a buscar, que tuvo dos o tres chances clarísimas para llevarse el partido, ante grandes respuestas del Mono Burgos, y luego sobre el final, faltando 5 minutos, el Indiecito Solari armó una jugada individual brillante sobre la izquierda y terminó definiendo al primer palo del Flaco Pacet para el 1-0. Que bueno, no permitió a San Lorenzo darle una mano a Boca, ni tampoco acercarse, ¿no? San Lorenzo Sí. obviamente no estaba en condición de pelear el campeonato todavía, pero yo creo que si quería aspirar a pelear el campeonato, ese era el partido. Bueno, termina llevándoselo River por 1-0. Boca también gana en esta fecha. Vamos a ver qué es lo que se da en las próximas tres fechas. La fecha 14, 15 y 16, tanto Boca como River ganan todos sus partidos, con lo cual River mantiene ese punto de ventaja. Eh, a Yo la creo fecha que, siguiente, perdón, sí, Nacho, en esta fecha el triunfo de River tiene un valor eh, impresionante porque Boca le metía toda la presión. O sea, River salía a la sí, cancha sabiendo que si no ganaba, perdía la punta y es exacto, algo que ya va a pasar más de una vez y sin embargo el equipo de Ramón Díaz sabía sobrellevar esa presión, ¿no? Porque nada, vos estás un punto por encima. Si el rival jugaba antes que vos y ganaba, salías a la cancha 2 puntos por debajo, razón por la claro. cual la única chance que tenías era ganar el partido, cualquier otro resultado te dejaba por abajo en la tabla. Bueno, más allá de eso, River afrontaba esa presión y Boca venía de goleada de Deportivo Español, sin embargo River, como decía Nacho, le podía ganar a San Lorenzo de local y mantener la punta del campeonato.